y el Dios de paz. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, en Filipenses 4:9, nos dice cómo lograr lo que muchos desean en esta vida, que el Dios de paz esté con nosotros. Dice así el apóstol Pablo en Filipenses 4:9. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Para alcanzar esto, es necesario poner en práctica lo que dice Pablo un versículo antes, es decir, en Filipenses 4:8. Dice que debemos meditar lo que es verdadero, honesto, justo, puro, lo que es amable, honorable, virtuoso y digno de alabanza. Y no solamente dice que debemos meditar o pensar en ello, sino en Filipenses 4:9 dice que lo hagamos, que lo practiquemos. Por práctica, entendemos que no se trata de una acción aislada o poco frecuente, sino que se trata de realizar algo repetida y habitualmente. Practicar no se refiere a un solo acto, sino que se refiere a ocuparse de algo constantemente. Así que en la medida que practiquemos los principios que Dios dejó establecidos en su palabra, en esa misma medida Él, es decir, Dios, manifestará en nosotros su paz. La paz que, como el mismo Pablo dijo, sobrepasa todo entendimiento. Es decir, la paz sobrenatural que Dios nos da va más allá de toda lógica y toda razón humana. La paz de Dios es mayor que toda situación y circunstancia. Entre los muchos atributos de Dios, es interesante ver que en este pasaje que he citado, Pablo lo presenta como el Dios de paz. Sabemos que Dios también es amor, es justo, santo, misericordioso, compasivo, etcétera, etcétera. Pero aquí Pablo nos dice que el Dios de paz estará con aquellos que ponen su mente en el reino espiritual de Dios. Esto implica que aquellos que no ponen su mente, es decir, que no piensan, que no meditan en los asuntos de Dios y que no los practican, no podrán alcanzar ese tipo de paz. Y hablando precisamente de la paz, Dios se relaciona con el hombre de dos maneras. Una es paz con Dios. Esto ocurre cuando Dios hace, las paces con el hombre por medio de Jesucristo. Así lo dice Romanos 5:1, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que tenemos una relación de paz con Dios. Cuando antes éramos enemigos, estábamos enemistados, a través de Jesucristo, cuando nosotros lo reconocemos como Señor y Salvador y le entregamos nuestra vida, nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios dice aquí, como acabamos de leer, que nos justifica y por lo tanto alcanzamos la paz. Hacemos las paces con Dios y Dios hace las paces con nosotros. Entonces, esta es una forma relacionada con la paz en la cual Dios interactúa con el hombre. Paz con Dios. La segunda es paz de Dios. La primera, paz con Dios. La segunda, paz de Dios. Esta paz de Dios es la paz que Dios concede a sus hijos para que no seamos llevados por la desesperación. Es la paz que experimenta el cristiano
y que no depende de lo que suceda alrededor, no depende de las circunstancias. Podrá haber, como dice la palabra, rumores de guerra, gente asediándonos, y Dios pone paz en el corazón del hombre. Es la paz que produce el confiar en Dios. Es la paz que produce el saber que Él está en control de todo y de todos. Como el mismo Salmo 23 dice en uno de sus versículos, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esa es la paz de Dios. Así que en Filipenses 4:9, Pablo se refiere a la misma paz que Jesucristo nos dejó, y que Jesús dice que la paz que Él nos da no es como la paz que da el mundo. Lo puedes leer en Juan 14:27. Ahora bien, Pablo no hablaba a la ligera, no hablaba sin saber de lo que estaba hablando, sin haber experimentado esa paz. Pablo, cuando escribió esta carta a los filipenses, se encontraba preso en Roma. Estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Así que si Pablo decía que sin importar las circunstancias se puede tener paz, lo decía con toda certeza, porque él lo estaba viviendo en carne propia. Él sabía lo que era eso. Él sabía lo que es tener paz en medio de las dificultades. Desde la cárcel, Pablo no solamente habló de tener paz. Aquí también en esta carta a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 4, Pablo les dice que también deben tener gozo, deben de regocijarse. Y les digo nuevamente, regocíjense en el Señor. Así, el apóstol nos deja grandes ejemplos para seguir. En las circunstancias que él estaba, él tenía paz, él tenía gozo, y por eso le dijo a las personas: eso que han visto en mí, lo que oyeron en mí, lo que aprendieron y recibieron, eso hagan. Es decir, Pablo predicaba con el ejemplo, con su propia vida. Su propia vida era un ejemplo digno de imitar. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias que hayas hecho las paces con nosotros. Estamos en paz contigo por medio de tu Hijo Jesucristo, y que ya no haya más enemistad entre nosotros. Queremos ser obedientes a tus principios y mandamientos, para que no solo experimentemos la paz contigo, sino también la paz que viene de ti, para que podamos dar buen testimonio a los demás de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, toda razón, toda circunstancia. Te lo pedimos, amado Señor, para dar buen testimonio tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.